José Hernández, que podríamos decir que estamos atravesando la Semana de la Tradición, culminando hoy viernes la Semana de la Tradición, recreando y trayendo la figura del gran José Rafael Hernández, que nacía justamente un 10 de noviembre del año 1834. Bueno, ¿por qué me decís esto? De una manera casi oculta, ¿me querés decir que escribió José Hernández en Martín Fierro? Sí, esto fue... La verdad que me extrañó, lo leí el otro día y dije, epa, ¿qué pasó acá? Hay algo que me estoy perdiendo. Claro, recordemos, siempre contextualizando lo histórico, que él estaba proscrito por Sarmiento, nada menos. ¿Escondido? ¿Dónde estaba escondido? Muy bien, Maxi Ladata, en el Gran Hotel Argentino, prácticamente frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, por supuesto. Ahí comenzó a escribir, ¿sabes en qué? En unos papel de estraza de una librería, de una libreta, mejor dicho, de una pulpería. Ajá. Ahí escribió los primeros 7 cantos y medio que perduran hasta el día de hoy, de la primera edición del Gaucho Martín Fierro. Claro, de una manera casi oculta, podríamos decir. Y bueno, estamos despidiéndonos de esta semana, como decíamos, de la tradición. ¿Y no les parece que sería lindo contarles cómo era ese Buenos Aires? No porque se me ocurra al azar, sino porque es una época que aún interesa a los investigadores. 1870, de esa década estamos hablando particularmente. Nela, porque, sí, justamente Maxi, esto es lo que me llamaba la atención y te quería preguntar. Cuando hablábamos hace un par de días, che, mira, tengo ganas de hablar de esta época. Necesito el porqué, porque evidentemente hay una cuestión, hay un punto, un énfasis donde varios historiadores deciden dedicarle capítulos en sus libros y nunca había llegado a un porqué general. Bien, el por qué. Porque justamente representa una bisagra en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque había grandes contrastes y convivían hábitos de la colonia con los primeros avances de la modernidad. ¿Por qué digo que había grandes contrastes? Recordemos que prácticamente casi anterior a 1860, por ejemplo, el 80% de las casas eran ranchos de barro y paja, literal. El 80% de la población mayor de 6 años era analfabeta, 1860. Hacia 1870 se produce esta transición, bueno, donde Buenos Aires comienza a ser el centro, por supuesto, de todas las autoridades, luego de la batalla de Pavón, un año después. Y bueno, ahí por supuesto comienza de ser una ciudad colonial a ser una ciudad de urbe cosmopolita, comienza como una especie de era de la modernidad, de era industrial. Hasta ahí se entiende. Perfecto. Bueno, iba acompañado con la Revolución Industrial, justamente. Claro, de a poquito iban llegando los retazos de lo que era en Inglaterra. Bueno, de a poquito iba llegando aquí a Buenos Aires. Comenzaba la ola de inmigración también. Exactamente. En Argentina se conformaban los conventillos. Extranjeros. Recordemos que en menos de unos 6, 8 años se duplica la cantidad de habitantes en Buenos Aires. Pasa prácticamente a 180.000 habitantes cuando unos años antes tenía menos de la mitad. Los extranjeros con sus negocios, con la explotación de la ganadería, con la explotación de un montón de cuestiones que tenían que ver con la parte del campo, también comienzan a industrializar esta Buenos Aires colonial. Qué importante contarles, por ejemplo, ¿alguna vez han ido a Buenos Aires? ¿Alguna vez estuvieron en la Plaza Miserere, en Once? En Once. Sí, claro. Bueno, en esa época no existía un solo edificio en esa plaza. Situémonos en la Plaza Miserere. Desde 1947 la Plaza Miserere, pero siempre se llamaba la Plaza Once. En ese lugar, por ejemplo, que era el punto de concentración, donde iban las carretas, los vendedores, por supuesto, mucho comercio en esa zona, netamente, ¿no? ¿Qué están hoy en día en Once? Bueno, están dos turcos, como se dice, están los judíos, por supuesto, toda esa gran masa migratoria se desempeñó desde siempre, desde esa época hasta la actualidad, en el comercio. Claro. Y bueno, estamos hablando de esta etapa bisagra, 1860, 1870, deja de ser una aldea, podríamos decir, Buenos Aires,
Y bueno, por ejemplo, voy a contarles que ahí podemos ver, por ejemplo, a los gauchos y a los indios, una postal un tanto rara para la época, ¿no es cierto? ¿No les parece, amigos? Claro, que como Ahí que... también comienza la aduana Taylor, el primer Teatro Colón, que ya no existe en ese lugar, hoy está el Banco Nación. Bueno, estoy hablando todo esto porque es justamente una gran cosmopolita que se comienza a gestar, ¿no es cierto? En esos años, por ejemplo, con esta llegada de la modernidad a esta orilla del Río de la Plata, estas costumbres coloniales coexisten con los avances de la era industrial. Por ejemplo, ustedes saben que comienza la época de la diversión. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían estos gauchos a los que les escribe también el Martín Fierro? Y después vamos a hablar un poquitito de eso rápidamente, cómo él defiende todo lo que tiene que ver con el hombre gaucho. Muchos porteños eran asiduos concurrentes a las riñas de gallos que habían sido reglamentadas en 1861. Había una calle, en la calle Venezuela, que ahí se extendía la temporada de mayo a enero, esa era la diversión. Y para los más elegantes o los que tenían ganas de escuchar ópera, ¿qué hacían? Se iban hasta lo que les contaba recién, al viejo Teatro Colón, que tenía una capacidad enorme para 2.500 personas, y bueno, ahí podías escuchar la Traviata, por ejemplo, era para otro tipo de público, pero claro. Había diversión asegurada. Sí, los escucho. No, justamente me estaba quedando con esto, fíjate lo de riña de gallos, que ya tenía más o menos 9 o 10 años funcionando, la de apuestas que seguramente había en esa época, la cantidad de dinero que habría corrido, bueno, la moneda, imagino, también habrá habido mucho también intercambio, canje, de todo, ¿no? Dentro de estas apuestas en las riñas de gallo, también esta separación que había en la cuestión social, la clase alta, la clase baja, como que todavía no existía esta clase media. Claro que sí, y qué bueno lo que dijiste, Maxi, porque justamente, ¿sabés que a estas riñas de gallo venían, por ejemplo, bueno, apostadores o jugadores? Venían con las carretas, las carretas, por ejemplo, no tenían dinero en efectivo. ¿Qué traían? Traían cueros, traían ganado, sí, traían en las carretas ganado, claro, para apostar, por supuesto. Traían mercadería, mercancía, así que bueno, en torno a estas riñas de gallo había un comercio o un negocio bastante importante, ¿no?, para la época. Voy a contarles también que la Plaza de Mayo, en ese entonces eran dos plazas. La actual Plaza de Mayo estaba dividida por la Plaza 25 de Mayo y la Plaza de la Victoria, ambas separadas por la Recoba Vieja, que era propiedad de los Anchorenas. Eran una serie de locales que funcionaron, atención, durante casi 81 años y se demolieron en 5 días a través de la Intendencia de Torcuato de Alvear, que dijo, no, ahora hay que festejar el 25 de mayo y vamos a hacer la Plaza de Mayo. Ahí se hizo una sola plaza, que es la que está en la actualidad. Claro, no sé, me pareció interesantísimo traerles estos pedacitos de historia, así sueltitos, que siempre nos van ilustrando el porqué y el cómo de esta gran capital que era Buenos Aires. A mí me interesó muchísimo esto porque también nos permite comprender el contexto. Siempre hablamos y hacemos biografía en un montón de oportunidades, ¿no? De algunos personajes, como lo sería de José Hernández, y decidimos, no hagamos biografía, que es lo que en todos los programas se hace. Exacto. Vayamos por el contexto, saber dónde vivía, cómo vivía y los por qué, ¿no? De todo aquello que le llevó a escribir Martín Fierro. Por supuesto. Fíjate que en el año 1857 se inaugura el primer ferrocarril en la zona oeste, en Floresta. 6 años después nace un nuevo transporte que revoluciona toda la ciudad de Buenos Aires, el tranvía a caballo. ¿Qué les parece? Y bueno, al principio los viajeros de las estaciones de trenes estaban un poco ahí, no había una gran traza de tantos metros, pero en 1871 había 4 compañías de trenes que atravesaban o que cubrían más de 300 cuadras. Fue verdaderamente esta etapa. Fue una etapa de una gran revolución, podríamos decir, en todos los aspectos, ¿no?
esto de la comunicación, de poder tomarte un tren y hacer una distancia bastante amplia o prolongada o larga, era importantísimo para la época, ¿eh? ¿No les parece? Sí, claro que sí. Y voy a contarles ya el último datito de color, si se me permite. Sí, obvio. Ustedes saben que las calles en esa época, en ese Buenos Aires, colonial, paso a esta nueva era más cosmopolita, como les decía, eran unas calles bien angostas. Y bueno, ya sé lo que me van a decir. Los argentinos siempre damos la nota o nos destacamos. Había unos señores que cuando llovía, por supuesto, se transformaba en un arroyo todo eso, estas callecitas angostas. Claro. Había unos señores con muy buena predisposición que a cambio de alguna cosita, de algún papelito, alguna moneda, te ponían unas tablas y vos cruzabas la calle, así literalmente, ¿eh? Pero bueno, tenías que pagarles. Claro, era una especie de peaje. Los días de lluvia. Era una especie de peaje los muchachos. Claro, claro. Bueno, hay unos mitos ahí urbanos de que si pasaba algún diputado nacional que no lo querían mucho, algunas veces caía embarrado, o se levantaba embarrado al menos. Bueno. Contame, Nela, ¿dónde está esa calle angosta que podemos mandar a varios? Y no es cierto, hay unos cuantos ahí que podrían ir en fila. Bueno, lo cierto es que a pesar de los peligros, siempre estaba un poquito la avivada de los porteños que usufructuaban un poquito estos días de lluvia para ayudar a los ciudadanos a que no se metan en el arroyo fluvial de tanta agua, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un poquito los usos y las costumbres. Qué lindos detalles, Nela, ha sido un placer realmente, por lo menos nos trasladamos por algunos minutos al año 1870, como lo dijiste al principio de la columna, un año bisagra, y ha sido muy lindo poder compartir todos estos detalles con vos. Nela, felicitarte por tu gran trabajo de producción y el próximo encuentro será el próximo viernes. Es un placer siempre al alma. Y bueno, y ustedes saben que como todas las cosas, a veces siempre tiene su contradicción. La obra de José Hernández en el momento ahí continuo no tomó tanta trascendencia como lo tomó en el tiempo. Claro. Y bueno, desde el fondo de mi corazón quiero agradecerle al gran José Hernández por destacar la figura muchas veces relegada del gaucho. Viva José Hernández y viva nuestra tradición. Muchas gracias, amigos, y muy buen fin de semana para todos.